Amén. Amén. Bendito Señor, gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor se lee orando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bendito el Señor, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendito Dios por tu palabra leída, Señor amado. Guíame como un instrumento para gloria de tu nombre, Señor amado. La gloria es tuya en este lugar. Yo me quito y te pongo a ti, Señor. Mira, Señor amado, tú conoces la necesidad, los corazones, conoces la mente, conoces la necesidad, conoces a tu pueblo, Señor amado, y tú, Señor, dale a tu pueblo conforme sea tu voluntad, no la mía. Bendito Dios. Obra, Señor, en esta mañana, Señor amado, glorifícate para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios. Puede tomar, mi hermano, su lugar. Señor, le bendiga a cada uno por nombre en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos ha regalado un día más para glorificar su nombre. Aleluya. Para poder contemplar la maravilla y la misericordia del Señor. La palabra del Señor dice que nuevas son cada mañana su misericordia. Por la bondad de Jehová no hemos sido todos nosotros consumidos, sino que Él es grande y misericordioso para con nosotros. Bendito el Señor. Y en esta mañana, hermanos, Dios me ponía en mi corazón, pues, darle gratitud a Él, porque de Él mismo que pone en nosotros, ¿verdad?, el querer como el hacer de su buena voluntad. Y yo estoy agradecida con Dios y quiero agradecer a Dios públicamente, darle gracias al Señor, porque el Señor es bueno. Toda la gloria es para Él. Dale gracias a Dios por la vida de mi Jessica. Bendito el Señor. Por la vida de mi hija, que el domingo pasado pues el Señor le regaló 1 añito de vida. Bendito Dios. Y los que me conocen y los que estaban aquí pues saben, el 14 de marzo del 2020, pues estando yo en un culto glorioso aquí con mis hermanos un sábado, pues salí de aquí al hospital. Y llegué, ¿verdad?, con mi niña que estaba embarazada con 18 semanas de embarazo y con la niña muerta en mi vientre, bendito Dios. Y llegué ahí al hospital, no le quise decir a mi esposo, yo me voy, yo me fui, él se quedó acá. A él le tocaba esa noche predicar y yo me fui, ¿verdad?, al hospital y pues siempre diciéndole al Señor que se hiciera su voluntad. No le reclamé al Señor por qué permitía las cosas. Dios me había fortalecido de una manera tan grande que Dios me había puesto a buscar su presencia y nunca cuestioné a Dios por lo que Él hizo. Porque dice la palabra que en Él está la vida y Él da vida a lo que Él quiere y también la quita cuando Él quiere. ¿Y quiénes somos nosotros, verdad, para decirle al Señor por qué haces como lo haces? Y así, verdad, pues allá en ese cuarto, pues bueno, perdió la vida, verdad, mi niña, ya en mi vientre. Y verdad, por labios de sus siervos, el Señor siempre usa siervos, y siempre estaba aquello en mi corazón, pues habíamos decidido con mi esposo que queríamos tener otro hijo, y eso venía planeado de hace años atrás. Y cuando, verdad, pues quedó embarazada, pues que me dan esta noticia a las 16, 17, 18 semanas estaba entrando ese día que llegó al hospital. Pues no es fácil, las que somos madres aquí sabemos, todas las mujeres, lo que es difícil que le den una noticia así a uno, ¿verdad? Pero después el Señor confirma por labios de sus siervos, dándome palabra que Él me iba a dar conforme al deseo de mi corazón. Y estaba en mi corazón, ¿verdad?, lo que yo quería, y yo le pedí al Señor en mi mente que yo quería una niña. Y así, ¿verdad?, pues Dios, el 18 de diciembre del 2021, 1 año y 9 meses más tarde, Dios me regala a mi hija.
Y yo, verdad, le doy gracias al Señor por su bendición, porque la herencia de Jehová son nuestros hijos. Y desde aún que estaba en mi vientre, el Señor me daba palabra por 4 personas. El Señor me habló y me dijo que cuidara a esta niña como a la niña de mis ojos, porque Él tenía propósitos con ella. Entonces el Señor da y quita, y da vida y quita lo que Él quiere. Y quiénes somos nosotros para decir. Y en el mismo lugar, ¿verdad?, donde llegué un día llorando, ahí mismo volví a reír, porque ahí mismo llegué y nació mi hija. Así que a veces nosotros estamos llorando por algo, pidiéndole al Señor y no vemos la respuesta, pero ahí mismo te has llorado, ahí mismo vas a reír, y los que están alrededor de ti van a ver la gloria del Señor en tu vida. Bendito Dios. Así es el Señor. El Señor, ¿verdad?, no deja nuestros planes frustrados, sino que los cumple en el momento de Él. Y ¿verdad?, el enemigo quiere a veces pues atormentarlos y reírse de nosotros, pero ahora que sufra, porque el Señor siempre cumple sus planes en nuestra vida. Bendito el Señor. En esta mañana pues vamos a hablar un poquito de Pedro. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Bendito el Señor, pero no el Pedro que lo negó, sino que el Pedro que cuando caminaba se sanaban los enfermos. Bendito Dios, aleluya. En una ocasión en San Marcos 1:16, la palabra del Señor dice que Jesús llama a Simón y a Andrés. Simón, que se llama, él le pone después por nombre Pedro. Estaba, dice él, caminando por la orilla de la playa cuando dice que andaba Simón, Pedro y Andrés pescando, dice, y él los llamó y les dijo: síganme. Yo no los voy a hacer pescadores, ya no van a ser más pescadores de peces, sino que los voy a convertir en hombres, pescadores de hombres. Bendito Dios. Y dice que enseguida ellos dejaron sus redes y siguieron al maestro. Y este Pedro, ¿verdad?, que al Señor, ¿verdad?, una vez Él le hizo el llamado, Pedro se pone, ¿verdad?, fija su mirada en el maestro y deja lo que tiene en su mano por seguir a su Dios, por seguir a Jesús. En este día, ¿verdad?, ¿cuántos de nosotros, verdad, hemos dejado lo que está atrás para seguir al maestro? Bendito Dios. Y así el Señor sigue llamando también a los amigos que dejen, ¿verdad?, la vida que llevan, porque Él quiere hacer algo especial de ellos. Bendito el Señor. Y el Señor, ¿verdad?, es grande, bueno y bondadoso en su misericordia. Y Él le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Aquí, ¿verdad?, vemos cómo el Señor está dando una advertencia a Pedro antes de Jesús ir a la cruz. Pero antes de eso, ¿verdad?, todos sabemos la historia de Pedro, que Pedro sobresalía en muchas formas, ¿verdad? Cuando Jesús le pregunta a los discípulos y les dice: ¿y la gente quién dice que soy yo?, le dice. Y le dice, pues uno dice que eres Elías, otro dice que eres el profeta, y comienzan ellos a declararle nombres, pero le dice Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y sale Pedro lleno del Espíritu Santo, dice que le dice: yo sé que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito Dios. También aparece Pedro allá cuando dice que Jesús se había quedado, dice, al otro lado, y a ellos los manda en una embarcación, y dice que a la medianoche ellos estaban en una gran tempestad y se les aparece Jesús, y ellos gritaron de miedo y dijeron: un fantasma. Pero ahí Pedro le dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y ese Pedro, ¿verdad?, siempre sobresalía en todo, porque era atrevido, era un hombre que sabía que él había sido llamado con propósitos especiales. Él sabía que no era un Pedro que había sido llamado para estar sentado 10 años en la banca de la iglesia. Él sabía que era un Pedro que el Señor lo estaba llamando porque tenía algo especial. Y aunque se equivocaba muchas veces, aunque cometía muchos errores, pero él siempre daba un paso más allá de los demás. Siempre los demás se quedaban atrás y él sobresalía en muchos sentidos en la palabra. También en la ocasión, ¿verdad?, cuando llegan allá
al huerto, que lo arrestan a Jesús esa noche, dice que Pedro saca su espada y le corta la oreja a aquel soldado romano. Y entonces Jesús lo regaña en cierta forma, le dice: Pedro, ya basta, le dice. Toma la oreja y la pone de nuevo en el soldado. Y así, ¿verdad? El Señor nos llama a nosotros, nos llama con planes, con propósitos especiales. El Señor nos ha sacado allá de donde estábamos porque Él tiene planes con nosotros. Él no quiere que nosotros sigamos siendo los mismos, porque Él tiene propósitos y no quiere que estemos en el mismo lugar. Y así también, ¿verdad? Lo hizo con Pedro. Pero todo tiene un proceso. Vemos cómo el Señor llama a Pedro. Pedro sobresale en todas las cosas. Pedro está siempre con el maestro. Pedro, cuando lo lleva, ¿verdad?, al monte de la transfiguración, allá suben, Pedro estaba ahí con él. O sea que Pedro era de los discípulos que estaban más cerca de Jesús, porque en todo mienta a Pedro la palabra. Cuando él hace preguntas, cuando había alguien que decir algo, cuando le dice: yo tengo que ir y ser entregado, le dice Pedro: Señor, pero no te acontezca tal cosa, no permita. Entonces, ¿verdad?, el maestro sabe que no es Pedro que está hablando, sino que le dice: apártame de mí, Satanás, que me eres estorbo. Entonces, ¿verdad?, Pedro había entendido muy bien que el Señor tenía planes con él. Él sabía que necesitaba a su maestro, él sabía que necesitaba estar junto a su maestro. Pero mire cómo le habla en ciertas ocasiones, en repetidas ocasiones. Jesús lo regaña a Pedro y le dice: Pedro, lo regaña de muchas formas, le dice: Pedro, ya basta. Pedro, si quieres irte, en otra ocasión le dice: Señor, tu palabra es dura, le dice. Y todos están yendo y le dice el Señor: ¿quieres irte tú también? Vete, ándate, Pedro, yo no tengo problema en quedarme solo. En ciertas palabras, ¿verdad?, él le dice así. Y vemos la forma, ¿verdad?, como muchas ocasiones, repetidas ocasiones, siempre Pedro tenía que hablar. Y muchos toman, ¿verdad?, las palabras de estos siervos de Dios, ¿verdad?, y ven todo lo negativo, ven todo lo contrario. O sea, siempre ven la parte negativa de los siervos del Señor, pero no, ellos no ven más allá de que Jesús estaba viendo, pues, que este Pedro era un Pedro decidido, un Pedro que siempre iba al frente, siempre iba más allá y daba más de lo que los otros podían dar. Entonces, ¿verdad?, mire cómo Jesús, ¿verdad?, le advierte a Pedro y le dice: Pedro, le dice, el diablo te ha pedido para zarandearte. Entonces, ¿verdad?, Pedro nunca se molestaba porque el Señor le llamara la atención. Esto es lo que me da, ¿verdad?, me causa, pues, regocijo ver la vida de Pedro, que aunque Jesús muchas veces le llamaba la atención, Pedro no se enojaba. Ay, Jesús le dijo: ¿y a dónde puedo ir, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? O sea, quiere decir que aunque el Señor nos llame la atención muchas veces, tenemos que permanecer ahí. ¿Por qué? Porque el Señor nunca le llama la atención a un hijo porque Él no lo ame, sino que Dios quiere que sus planes y sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Bendito Dios. Y aquí le está diciendo Pedro, Simón le dice: Satanás nos ha pedido para zarandearlos como al trigo. No los quiere sacudir como nosotros sacudimos, como a trigo. Todos sabemos allá. Nosotros por lo menos no sabemos de trigo, pero sí sabemos cómo sacudían el frijol para sacarlo de la vaina, ¿verdad? Que lo agarraban con varas, uno de un lado y otro de otro, y hasta sacudir aquellas vainas para sacar el frijol de ahí. Después agarraban el frijol y le sacaban toda la basurita que había dejado la vaina, lo soplaban así por el aire. Así que mire cómo así el enemigo está pidiendo nuestras vidas cada día para zarandearlo. Pero lo que Jesús, ¿verdad?, le dice: Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea que Jesús no le va a impedir a Satanás que lo zarandee como a trigo. Jesús no le va a decir: no, yo no te lo voy a entregar. Sí, hay ocasiones que el Señor le va a decir no, porque la petición del enemigo muchas veces es quitarlo la vida. Y Jesús le dice: no, puedes tocar otra cosa, pero menos su vida, menos su alma. O muchas veces el enemigo le pide a Dios: mira, entrégame sus hijos, dámelos, los quiero matar, quiero ver si es verdad. Y dice Jesús: no tienes permiso de tocar sus hijos. Y así
¿verdad? El Señor, cuando Él permite una cosa, cuando está pasando algo en nuestra vida, es porque Jesús, Dios le ha permitido al enemigo que los toque ciertas áreas. No echemos la culpa al vecino, no echemos la culpa al hermano, ni a la situación que esté viviendo el mundo. Reconozcamos que el mundo y su plenitud y todo es de Él, y todo lo que acontece en nuestra vida es por su voluntad. Aunque el enemigo se levante, pero si Dios no le da permiso, él no va a hacer más de lo que Dios le permita hacer. Y le dice, yo le dice, he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea que la rogativa de Jesús en nuestra vida es que nuestra fe no falte. Las dificultades van a venir ciertamente, pero la preocupación de Él es que no falte vuestra fe. Y una vez vuelto esto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, sí, Señor, dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a dar todo de mí? Señor, si es posible, y todo. Pero llega el momento en el que viene el sacudir del enemigo a nuestra vida. Viene el momento de prueba en nuestra vida, y el Señor quiere probarnos a ver si es verdad que lo que le dijimos nosotros vamos a responder con las palabras que decimos. Porque a veces le decimos, ay Señor, te amo, le decimos cuando todo está bien en nuestra vida. Pero cuando viene la dificultad nos damos cuenta que todavía estamos débiles en ciertas áreas de nuestra vida. Y le dice él que no está dispuesto, ¿verdad?, sin ir a la cárcel, sino que hasta la muerte si es posible. Cuando se levantó de la oración y y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mire cómo el Señor, ¿verdad?, le estaba profetizando a Pedro lo que iba a acontecer después. Y Dios, ¿verdad?, lo único que quería era que reconociera Pedro que la tentación y el sacudir no iba a venir, ¿verdad?, de nadie más, sino que del enemigo. Pero Dios le está advirtiendo para que su fe no le falte a Pedro. Bendito Dios. Bendito el Señor, aleluya. Y así, ¿verdad?, no vamos a así como a nosotros, ¿verdad?, no vamos a decir, no, yo no conozco a Jesús, no, yo no soy cristiano, no, yo no conozco a ese Dios. No, tal vez nosotros no vamos a decir eso, pero en nuestra prueba, en la situación difícil, ¿qué hacemos? Con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestras faltas, nosotros negamos a nuestro maestro. No tenemos que decir, no, yo no lo conozco, pero con las actitudes nosotros negamos que somos siervos y siervas del Señor. Pero mira que el Señor no le toma en cuenta a Pedro, porque dice en el versículo 54 del mismo capítulo, dice que prendiéndole le llevaron a Jesús, le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. O sea que aunque Pedro, ¿verdad?, tenía miedo, muchos dicen, no todos los discípulos se apartaron y lo dejaron solo. No lo dejaron solo. ¿Por qué dice que Pedro le seguía de lejos? Pedro no, tal vez no iba al lado de él, pero sí iba de lejito, lo iba siguiendo con su mirada. Y ahí dice que estaba Pedro, dice, Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Ahí estaba Pedro. Como nos pasa a nosotros muchas veces, que nosotros, ¿verdad?, vamos con dificultad, vamos con lucha, vamos con prueba, y aunque sea de lejitos, pero ahí vamos. Esa es la actitud que Dios quiere que tengan los siervos de Él, como hijos de Dios. Claro, está siendo sacudido, está siendo zarandeado, pero ahí va. Aunque sea de lejitos, pero ahí va siguiendo a su maestro. Y mire cómo dice, pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo conozco. No lo soy.
Como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Entonces quiere decir que no estaba lejos Pedro de Jesús. Porque si lo llevaba una gran multitud de gente y lo iban azotando, y como Pedro, ¿verdad? Como Jesús escuchó por cuando él lo niega. Me imagino, porque dice que Jesús volteó su rostro para ver a Pedro. Entonces mire lo que pasa aquí. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y dijo, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Quién dice que no vamos a fallar? Si hubiera uno, ¿verdad?, que esté aquí en esta mañana que diga, yo no le he fallado a Dios, no hay ni uno. Ni uno. Todos le fallamos a Dios. Yo soy la primera que le he fallado a Dios. Y no estoy hablando, hermano, no me vaya a malentender que estamos hablando de pecado, de muerte, porque no es eso. Pero todos como hijos de Dios sabemos que a veces nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirlo, nuestra forma de expresarlo, nuestras actitudes, en eso le fallamos a Dios. Y yo sé que yo soy la primera, como le digo, que le he fallado a Dios. Todos le fallamos a Dios. No hay ni uno que no le haya fallado a Dios. Pero como decía el hermano, en este año tuvimos tantas cosas, pero procuremos que el próximo año seamos mejores. Vean, no quedarnos en la misma situación de este año, sino que seguir creciendo en la obra del Señor. Pero miren lo que toca Jesús. Dice que él, volteándolo a ver, dice que Pedro salió afuera y lloró amargamente. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que ciertamente fallamos, ciertamente a veces tenemos actitudes no agradables delante del Señor, pero mire lo que hizo Pedro. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tomemos, que nos humillemos de corazón al Señor, no de apariencia, sino que de corazón, un corazón humilde, contrito y humillado. La palabra dice que Él no lo echa fuera. Porque Él lo único que quiere es que nosotros aprendamos. Que si nosotros pasamos una circunstancia difícil ahora, de esa situación, aprendamos para el día de mañana. Bendito Dios. Y Él dice que Jesús se conmovió de su corazón. Después vemos cómo, ¿verdad?, Jesús resucita. Y los discípulos dicen que todos se habían esparcido. Cada uno había vuelto a su labor de antes. Y me imagino Pedro andaba ya nuevamente pescando cuando se le aparece Jesús. Y los encuentra por allá porque ellos pensaron que todo se había terminado. Pero mientras tú estás en las dificultades, mientras tú estás siendo zarandeado por el diablo, no ha terminado todo allí. Porque siempre hay una mirada del Maestro en nuestra vida. Siempre Él va a estar ahí redarguyendo nuestra vida. Siempre Él va a estar esperando que nosotros nos volvamos y reconozcamos, pues sí le hemos fallado, pero también nos arrepentimos, también pedimos perdón, también nos volvemos al Señor. Y verdad, lo que el Señor quiere, mis hermanos, que así como Él nos perdona, así como Él volvió a tener esos ojos de misericordia sobre Pedro. Sí me fallaste, Pedro, pero yo te perdono. Aleluya. Nunca le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué me fallaste? Sino que Jesús, con aquella mirada de compasión, como quiere Dios que nosotros tengamos con nuestro hermano. Porque muchas veces somos orgullosos y no pedimos perdón, porque que lo sentimos quizás mejor que otros. Pero cuando nosotros pedimos perdón, nosotros estamos reconociendo que como mi hermano falló, yo también fallo. Como mi hermano pecó, yo también puedo caer.
Entonces, ¿por qué yo no voy a perdonar la falta de mi hermano? Bendito Jesús. Y nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, perdóname, Señor, todos los días. Le decimos, Señor, perdóname por lo que he hecho, por mis ofensas, perdóname mis culpas, mis actitudes, mi mala forma de hablar. Le decimos, y queremos que los perdone, porque sí queremos que los perdone. Nadie quiere ser desechado de Dios. ¿Y por qué no podemos perdonar al hermano que nos falla? Amén. Bendito Jesús. Si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, no los perdonará Dios a nosotros. Bendito Jesús. Y si nosotros hemos fallado, si nuestro hermano ha fallado, o sea, nosotros tenemos que amar y tener misericordia como Cristo la tuvo de nosotros. Al igual como Jesús tuvo esa mirada de compasión por Pedro, así también tenemos que tener esa mirada de compasión por nuestro hermano. Bendito Dios. Porque el propósito de Dios no es que si nosotros fallamos, si nosotros tuvimos una dificultad entre hermanos, el propósito de Dios no es que los quedemos ahí. Él quiere glorificarse en nuestra vida. Él quiere obrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él no quiere que sigamos siendo como aquel Pedro que muchas veces cometía errores. Él estaba en la escuela de su maestro. Nosotros estamos en la escuela de nuestro maestro. Todos los días estamos aprendiendo de Él. Todos los días tenemos que caminar en pos de Él. Al igual como estaba Pedro. Pero el propósito de Dios no es que nosotros nos quedemos como Pedro. Claro, Pedro llegó, lloró amargamente, se humilló, Dios lo perdonó, pero volvió a sus quehaceres. No confiaron en la palabra que su maestro les había dado. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Ellos dudaron en el momento de la prueba y se volvieron todos a sus cosas que hacer. Pero más después, mire cómo el Señor se les aparece por allá. Se les aparece mientras ellos están nuevamente en sus labores. Y el Señor, bendito Dios, y el Señor, ¿verdad?, vuelve a tener misericordia. Se les aparece a los discípulos. Vuelve a reforzar su fuerza. Vuelve a darle fortaleza. Y mire, en el capítulo, en Hechos 2, el primer discurso de Pedro, después que Jesús les dice, vayan, les dijo, cuando Él fue ascendido al cielo, le dice, vayan, le dice, y esperen en el aposento alto la promesa. Váyanse. Dice que cuando Jesús ascendió eran como 500 que estaban viéndolo. Pero ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? 120. Entonces quiere decir que tal vez se irían unos 400 o tal vez los 500 a esperar la promesa. Pero cada día, al ver que no venía la respuesta y no venía la promesa, se empezaron a ir un poquito por poquito cada día. Y miren lo que permanecieron, lo que lograron. 120 recibieron poder y Espíritu Santo. Bendito Dios. Dice que estaban sentaditos todos ahí, esperando la promesa, en ayuno y oración, esperando como Jesús les había mandado. Obedientes, ahí estaba Pedro, aquel Pedro que le había fallado cuántas veces a Dios, aquel Pedro que lo había negado, pero ahí estaba. Bendito el Señor. Y cuando se acercan, ¿verdad?, tras el estruendo que se oyó desde el cielo y llenó aquella casa de su gloria, dice que los incrédulos, los que estaban alrededor, los vecinos, se acercaron a ver qué estaba aconteciendo, por qué aquellos estaban, dice que decían que estaban borrachos, que estaban ebrios. Pero mientras Pedro se pone en pie y dice que les dice, estos no están ebrios como ustedes piensan, estos están llenos del Espíritu Santo. Y mire cómo el Señor dice que en el primer discurso de Pedro se convierte en 3,000 personas, cumpliéndose la profecía que el Señor le había dado a Pedro cuando lo llamó. Le dijo, yo los haré pescadores de hombres. Aquí está la primera atarraya tirada de Pedro, bendito Dios. Y caen 3,000 hombres, bendito Dios, rendidos a los pies de Jesús, aleluya. En el segundo discurso, más después, dice que se convierten 5,000, 8,000, una iglesia de 8,120 personas después de 2 discursos de Pedro, bendito Dios. ¿Y qué es lo que Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Enseñarle a Pedro que no era con su fuerza, sino que con la fuerza de Él. Pedro le iba a fallar muchas veces, Pedro lo iba a negar, Pedro se iba tal vez a retirar, pero el Señor le quiere dar a entender a Pedro que
por más que él falle, si Dios fijó la mirada en una persona, el propósito de Dios se cumple, queramos o no queramos. Jonás fue llamado con un propósito a predicar a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? No obedeció la voz de Dios, siguió al lado contrario, todo lo contrario como nos pasa a nosotros. Jesús, Dios, el Espíritu Santo los manda a hacer algo y nosotros hacemos todo lo contrario a lo que Dios los manda. Y déjenme decirle que si está en desobediencia y no quiere cumplir el propósito de Dios, le va a tocar como Jonás. Bendito el Señor. Porque la palabra que sale de la boca del Señor se cumple, le guste a uno o no le guste. Si a buena no quiere ir, a mala lo va a mandar Dios. Bendito Jesús. Bendito el Señor. Y lo manda a la boca del pez, lo manda, prácticamente murió porque no iba a estar 3 días vivo ahí en el vientre del pez. Muere Jonás por rebelde. Y de allá le dice, allá tiene misericordia al Señor y le dice, perdóname, y lo tira para afuera otra vez y le dice, pero vas a ir, te voy a devolver la vida, pero vas a hacer lo que yo te estoy mandando. A veces, ¿verdad? Hay cosas que vienen de nuestra vida y le decimos, Señor, ten misericordia, sácame de esto. Sí, te voy a sacar, pero a tener que hacer lo que yo te estoy mandando, no lo que tú quieras hacer. Bendito Jesús, porque ese es el propósito de Dios. Que se cumpla la voluntad de Él en nuestra vida. Porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Desde el vientre de nuestra madre ya Dios fijó un plan y trazó un propósito para nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando no queremos que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida? Que sufrimos tantas adversidades. ¿Por qué? Porque nosotros no lo disponemos en las manos del Señor. Pedro más adelante en el versículo 4, ¿verdad? Dice en Hechos, en el capítulo 4, que Pedro y Juan iban a orar a la hora novena al templo y les aparece allá un hombre cojo de nacimiento que está sentado a la puerta de la hermosa, y dice que él, fijando sus ojos, le dice a Pedro y a Juan, les pide una limosna. Mas Pedro, fijando su mirada en él, le dice, yo no tengo lo que tú me pides, yo no tengo dinero, yo no tengo oro, yo no tengo nada que darte. Lo único que yo poseo es lo que yo te puedo dar. ¿Y qué tienes tú? ¿Qué Dios ha puesto en tu vida? Y a veces pensamos que ayudar, ¿verdad?, al hermano, ayudar al necesitado es darle dinero. Mire, mi hermano, dele un abrazo a un necesitado y con eso le está dando mucho. No lo volvamos orgullosos como los fariseos, que no podemos nosotros darle un abrazo a un amigo, que no podamos nosotros darle un abrazo a un hermano que esté allá afuera porque está orinado. Perdonen la expresión, pero allá afuera, ¿verdad?, hay muchos que están botados y nosotros no podemos bajarlos a ese nivel porque ya estamos muy santos ya. Tenemos que acordarnos de dónde Dios a nosotros nos sacó. Tenemos que acordarnos que un día estábamos podridos en medio de la basura y el Señor de allá nos rescató, de allá se acordó de nosotros. Y nosotros hoy tenemos que hacer misericordia con aquel que no conoce a Cristo. Bendito el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que Pedro y Juan, lo único que le dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo se levantó. Gloria a Dios. Y mire cómo entró aquel cojo saltando y glorificando a Dios en el templo. Así como entramos nosotros, que no queremos ni levantar las manos para adorar al Señor. Bendito Dios. Éramos cojos, hermanos. Nosotros estábamos perdidos en la miseria, esclavizados al pecado, pero Cristo nos ha hecho libres. Por eso cuando vengamos a la casa del Señor, adoremos al Señor con espíritu, en espíritu y en verdad, porque a eso Dios nos ha llamado. Bendito Dios. Y el propósito de Dios se iba cumpliendo cada día en la vida de Pedro. Bendito Jesús. En el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. Bendito Jesús, aleluya. Mire cómo Jesús le da una orden a Pedro, pero mire la pregunta que le hace.
Cuando hubieron comido, en el versículo 15 del capítulo 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, la pregunta de Jesús no era, mire cómo le pregunta, específicamente le dice, no le dice, Pedro, ¿me amas? Sino que le dice, Pedro, ¿me amas tú más que a estos? La misma pregunta que los hace el Señor en esta mañana. Bendito Jesús. Remanente escogido, ¿me amas más que estos? ¿En verdad me amas? Bendito Jesús. Y le dice, ¿me amas más que estos? Porque había muchos. Pero él le dijo, ellos me aman, yo sé que me aman, pero tú me amas más que ellos. O sea que el amar a Dios no es amarlo solamente como nosotros amamos, sino que amarlo más. Y ustedes se dan cuenta que entre el pueblo de Dios sucede esto. Decimos todos que lo amamos, pero hay unos que se desbordan y sobresalen. Y es que con su actitud, con su alabanza y su adoración, se les nota que se desbordan. Y eso es lo que el Señor le pide. Yo sé que ellos me aman, pero tú me amas más que ellos. ¿Cómo tú amas a Dios? ¿Cómo tú lo estás amando? ¿Hasta qué nivel tú amas a Dios? Pero el Señor le está pidiendo más. Pedro, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, me ama. Porque como Pedro ya sabía que Jesús lo conocía. Bendito Dios. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bendito Dios. Reciba la palabra que el Señor le habla en esta mañana. Yo no sé, tal vez alguna palabrita, pero en algo el Señor pide que lo amemos más de lo que lo estamos amando. Yo tenía 2 pasajes, estaba estudiando toda la semana, Señor, y por cuál me decido, Señor, ¿qué es? Y el viernes yo no vine a la oración y yo me quedé estudiando. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo puedo entender lo que tú quieres que lleve? ¿Cómo yo voy a entender que tú me estás dirigiendo por uno de estos 2? Y solo me agaché ahí donde estaba y le dije, Señor, en mi mente le dije, Señor, que haya una conversación y esa es la señal. Ayer estábamos desayunando con mi hermano Elmer y mi esposo en la mesa. Y estábamos hablando de Dios, porque no hablamos otra cosa, hablando de Dios. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿Pedro, me amas? Entonces, Señor, yo me reí, ellos quizás no vieron, pero en silencio yo me reí y dije, Señor, gracias. ¿Por qué, verdad? No, yo no es que sea mejor o que quiera traer, porque ni predicar sé. Yo le digo al Señor, si yo aprendiendo estoy, y yo miro que otros hermanos hacen un bosquejo y predican tan bonito, y yo le digo al Señor, yo no puedo, pero lo que tú me des, yo eso voy a dar, aunque lo diga malmente, pero yo lo voy a dar, bendito Dios. Pero no vea usted que a nosotros pasa muchas veces lo mismo, que le fallamos al Señor, cometemos errores. Jesús tiene una mirada de compasión y de amor para su pueblo y no toma en cuenta aquellas cosas y vuelve, y si nuestro corazón se arrepiente y le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona, pero Él no quiere que sigamos haciendo lo mismo. Él tiene misericordia de nosotros, pero a veces, ¿verdad?, el Señor quiere que le amemos más de lo que le amamos. Muéstrele a Dios que lo ama con sus hechos. Ame la obra del Señor. Si en verdad ama a Dios, va a amar a sus hermanos, va a amar su obra.
Porque le dice, si me amas, apacienta mis ovejas. Eso es lo que el Señor, ¿verdad?, nos da a entender esta mañana. Que si amamos a Dios, amémoslo los unos a los otros. Ahí le vamos a mostrar a Dios que nosotros le amamos a Él. Porque no podemos decirle a Dios que lo amamos aborreciéndolo nosotros mismos. Bendito Dios. Y Él, ¿verdad?, qué específico le dices: Pedro me ama más que esto. Y el Señor le dice en esta mañana: usted me ama más que ellos. Todo mundo afuera dice que lo ama. En todas las congregaciones dicen que lo aman, pero en realidad le amarán como Dios quiere que le amen. Definitivamente no. Los hechos y las actitudes muestran que no lo aman lo suficiente como se dice. Pero el Señor no quiere palabras, quiere hechos y actitudes en nosotros. Y mostrémosle a Dios que verdaderamente nosotros le amamos. Aquí, ¿verdad?, Pedro le respondía: sí, Señor, te amo. Y Pedro, ¿verdad?, yo no sé por qué, pero 3 veces se lo negó. 3 veces el Señor le hace la misma pregunta. Más después: ¿me ama? ¿Será por cada vez que él lo negó que el Señor Jesús le pregunta? No lo sé. Pero él le dice: sí, Señor. Y la tercera vez él le dice, él se entristeció y le dice: Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. O sea, no nos pasa a nosotros que muchas veces cometemos errores y venimos tan cargados y le decimos: Señor, eso Él quiere que si no lo ha hecho, hágalo. Pero a veces yo cometo errores y le digo: Señor, Dios compunge mi corazón y le digo: Señor, tú sabes que te fallé, tú sabes que soy débil, soy humana, hago a veces lo que no quiero hacer. Te fallo, si no hago lo que tú me mandas, porque a veces somos buenos para hacer lo que no los están mandando a hacer, y lo que los mandan a hacer no lo queremos hacer. Lo que Dios los ha estipulado por su palabra que hagamos, nos negamos a hacerlo. Entonces obedézcale a Dios. Y le digo al Señor: Señor, tú sabes que esto y esto y esto, y les pongo mi vida. Señor, pero tú escudriñalo, llega a lo profundo, lo más íntimo de mi corazón. Porque dice que engañoso de corazón y perverso. ¿Y quién lo va a conocer? Es perverso más que todas las cosas, pero Jesús lo conoce, lo escudriña. Y le digo al Señor: Señor, ve ahí que hay. Míralo, examínalo, escudriñalo y ve si hay ahí en mí algo que no te agrade y lo sacas, porque no lo quiero tener. Porque solamente a veces hallamos tan difícil, hermano, la palabra cuando nos habla santidad, pero es tan fácil para nosotros a veces despojarlos de lo exterior. Eso me compete a mí, no le compete a Dios. Pero lo que hay adentro, ¿qué? Si yo pudiera agarrar lo que está adentro y arrancarlo y sacarlo, yo lo hago en el momento que yo quiera. Pero eso solamente Dios lo puede hacer. Aleluya. Y es necesario que le demos el corazón a Dios y que lo examine y que le saque todo lo que está ahí, todo aquellas podredumbres a veces que el enemigo quiere meter en nuestro corazón, que el Señor las arranque, las saque y lo limpie. Y nos presentamos delante del Señor y decimos: Señor, mira, te he fallado, Señor, cometí esto y esto, Señor, pero tú sabes que te amo. El Señor lo conoce, bendito Dios. Yo le digo al Señor: tal vez tengo 1000 errores, tal vez tengo 1000 cosas que hago mal, que no las hago como tú, Señor, pero mi corazón tú lo conoces. Y qué más hermoso que Dios conozca el corazón. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener apariencia de piedad, pero nuestro corazón está mal. Pero cuando nosotros lo único que nos interesa es que el corazón esté bien delante de Dios, no interesa lo que digan los demás. Es que no tiene que interesar en una ocasión, ¿verdad? Cuando vemos la vida de Saúl y vemos la vida de David, usted ve que Saúl no hizo lo que David hizo. David cometió miles de errores más que Saúl. Cometió al triple quizás las cosas que Saúl hizo. Pero miren, una ocasión le dice Saúl a Samuel. Samuel le dice: te pido, le dice, lo toma de su vestidura, da por la fuerza, le dice: te pido que delante de este pueblo me presente. O sea, ¿qué le interesaba a Saúl?
que el pueblo lo viera que él estaba bien. Pero ya Saúl sabía que estaba desechado de la presencia de Dios, porque ya Dios, él lo había buscado por todas formas, por todas partes, y no encontraba voz de Dios. Ya no encontraba la palabra de Dios. Y te pido, te ruego que me presentes delante de este pueblo, le dice, porque a él le interesaba que el pueblo lo viera bien, pero ya estaba desechado de Dios. Mientras que mire David todo lo que cometió, y el pueblo, ¿quién no se le volteó a David y su hijo, su familia? Todo fue un caos en su familia, el pueblo. Y mire cómo se presentó allá David delante de Dios. O sea que a David lo único que le interesaba es estar bien delante de Dios, y aunque todo el pueblo dijera de él. Entonces lo que quiero decir es que nos interese lo que Dios diga de nosotros y no la gente. Pero procura estar bien delante de Dios. Procura, porque cuando estés bien delante de Dios, lo demás, Dios se encargará de su tiempo poner las cosas en su lugar. Bendito Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque mire que cuando nosotros queremos limpiar nuestra imagen, la arruinamos. Y entonces dice Dios, como tú quieres hacerlo, pues hazlo tú, y yo no me meto ahí. Pero cuando tú dejas y solo vienes delante del Señor en tu intimidad allá con Dios, este sí necesita, aquí voy yo. Entonces se levanta Dios y pelea por ti. Pero aquel que le gusta pelear con la gente, Dios no va a pelear por él. Dios pelea por los humildes. Dios peleó por Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro se humilló amargamente y le despojó su corazón a Dios. Y Dios tuvo misericordia y Dios preparó a este hombre. Y ya no era aquel Pedro que le negó. Ya no era aquel Pedro que tenía miedo cuando lo querían matar, cuando vio que a Jesús lo llevaban a la muerte. Ya no era este el mismo Pedro. Después del aposento alto, Pedro ya no fue igual. Lo llevaban a la cárcel, lo llevaban a todas partes, y mire cómo querían quitarle la vida a Pedro, y de todo Dios lo defendía. Y Pedro salía de la cárcel, lo azotaban y le decían, ya no queremos que miente más ese nombre ya. Saliendo de la cárcel volvía a predicar y nadie podía tapar la boca de Pedro. Bendito Dios. Nadie pudo detener el propósito de Dios, pero a eso es que Dios quiere llevarlos. Que si tenemos temor y negamos a Cristo en cualquier actitud, Dios quiere que lleguemos a tener la firmeza de Pedro. Por allá salía Pedro después caminando, y como Pedro era un hombre tan lleno del poder de Dios, un hombre tan ocupado en la obra del Señor, porque él ya no tenía tiempo de tocar a la gente. Entonces mire lo que la gente hacía, que cuando sabía que Pedro iba a caminar por una calle, ahí por toda la orilla le ponían los enfermos. Entonces decían que Pedro no los toque, pero los vamos a poner aquí, porque por la fe, cuando la sombra de Pedro toque el enfermo se va a sanar, y se levantaban. Bendito Dios. Ni no era Pedro, sino que era el Espíritu de Nazareno que estaba sobre Pedro. ¿Y quién dice que Dios no lo puede hacer con este pueblo? Bendito Jesús. ¿Quién dice que Dios no lo puede hacer con remanente escogido? Que por donde quiera que camine, le pida oración cualquier persona allá afuera, y usted le ponga la mano y sea sano y sea salvo. Bendito Dios. Eso es lo que Dios quería hacer de Pedro. Después fue Pedro y fue muerto. Y como crucificado con la cabeza abajo murió Pedro. Ahí no negó al maestro. Ahí le podían hacer de todo, y Pedro dijo, aquí estoy, Señor. Incluso dijo él, yo no soy digno de morir crucificado con la cabeza arriba, póngame con la cabeza para abajo. Porque su maestro había muerto así. Él dijo que era porque él se consideraba como un hombre. Ahí sí, mi hermano, ahí sí le salió todo lo que él tenía. Él amaba a Jesús con todo su corazón. Ahí demostró a Jesús que él sí lo amaba con todo su ser. Al igual como Dios quiere que nosotros le mostremos con nuestros hechos que sí le amamos. Amémosle con todo nuestro corazón. Y si no sentimos mucho amor por él, Dios lo deposita en nosotros.
Pidámosle al Espíritu Santo que cada día los enamoremos de Él, que cada día le amemos. Hay una alabanza que dice: el día que no le alabo, el alma se me entristece. Y eso yo lo aplico a mi vida y digo: el día que yo no alabo al Señor, yo ando en agonía. ¿Por qué? Porque para alabarle yo no necesito estar aquí en la iglesia. Yo estoy en mi trabajo, estoy en mi casa y yo no paran esas alabanzas todo el día oyendo adoración, adorando al Señor. Y yo le digo: en mí, crea en mí un espíritu que por mi boca fluya de mi corazón la alabanza, la adoración. Porque allá mire, cuando Jesús llegó allá a aquel pozo donde estaba la samaritana, dice la palabra del Señor que le dijo la samaritana: pues vuestros padres nos dicen que aquí tenemos que adorar y ustedes dicen que en Jerusalén. Y le dijo Jesús: pero mujer, le dijo, la hora viene, la hora es ya, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque nosotros desde aquí no hubiéramos podido ir hasta Jerusalén a adorar. Pero Jesús sabía que el tiempo se había acercado en el que Él iba a ir a la cruz del Calvario y nos iba a redimir del pecado, de la muerte, nos iba a redimir. Y aquel pueblo, dijo Isaías, que anda en sombra de variación, que anda por allá, que no tienen luz, que están en oscuridad, a esos luz les resplandeció, cumpliéndose en Jesús la profecía de Isaías cuando dijo que aquel pueblo que no era pueblo venía a ser parte de ese pueblo. Y le dice Jesús a la samaritana: ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no de labios hacia afuera, porque a veces cantamos pero no aplicamos ni llevamos al corazón lo que estamos cantando. No meditamos que a veces estamos cantando unas alabanzas tan poderosas que cuando nosotros la examinamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo que estamos cantando sale poder de la alabanza. Porque la Biblia dice que hay poder en la alabanza. La alabanza es dinamita, es poder de Dios. Mire cómo a veces orando se sanan los enfermos, pero muchas veces cantando. Porque en la alabanza hay poder. Porque cuando le adoramos en espíritu y en verdad, la alabanza rompe cadenas, la alabanza sana a los enfermos, la alabanza salva al que está perdido y hace cosas grandes el Señor por medio de la alabanza, pero es cuando es en espíritu y en verdad. No podemos decirle al Señor, ¿verdad?, que estamos en victoria. Y estamos en victoria, pero con una actitud que no demostramos que estamos en victoria, ¿verdad? Es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y no importa dónde está, si está trabajando, está en su casa, está en la laundry, está donde está, usted está meditando en el Señor, usted está adorando al Señor. Y eso es lo que se cumplió en el apóstol Pedro, que nadie podía cerrar su boca, que nadie le cierre su boca, que en todo el tiempo fluya la adoración, que todo el tiempo fluya la alabanza que el Señor ha puesto en su labio para gloria y honra de su nombre. Bendito Dios, aleluya. Así que si sentía que no amaba tanto a Jesús, pídale que de aquí para allá lo ame más. Señor, este año te fallé mucho, tal vez este año no hice lo que me pediste, pero este nuevo año que viene, pon en mí más poder, más unción, pon en mí amor, que yo me apasione más por ti. Cuando yo me convertí, a mí me encantaba el fútbol y estaba en la iglesia, pero quería estar en la casa para ver los partidos cuando estaban en el mundial. Y escuché, no se me borra, y sé quién era la persona que estaba predicando y lo que dijo, y se penetró tanto en mí porque me encantaba el fútbol. Y esa ocasión yo estoy el domingo en la tarde en esa iglesia donde me convierto, y está predicando un siervo y dijo, y habla de la pasión, de apasionarlos por Dios. Y dijo él, así dijo, como te apasionas por el fútbol, dijo, apasionate por Cristo, dijo. Pero esa palabra yo la agarré directamente a mi corazón porque era para mí, porque yo era muy aficionada.
me encantaba ver los partidos de fútbol y el Señor esa tarde habló a mi vida y dije yo, verdaderamente cierto. Si así como me encanta el fútbol, así como amo y me apasiono por eso, así quiero apasionarme, pero por ti. Que no me importen las cosas del mundo. Y yo no sé, ¿verdad? A mí me gustaba el fútbol, a usted le puede gustar otra cosa. Y te ahí batallando en dos pensamientos, me gusta esto y amo a Cristo, y me gusta aquí, me gusta allá. No, decídase por Jesús. Y dígale al Señor, así como amo estas cositas, estoy dispuesto a ponerlas por aquí, por amarte a ti. Prefiero amarte a ti antes que a estas cosas pasajeras, porque el mundo pasa y todo lo que hay en él. Pero el que permanece en la palabra dice que no va a siempre va a prevalecer, siempre va a estar en pie. Así que si nosotros somos apasionados para otras cosas que no traen provecho, entonces despojémoslas, pongámoslas a un lado y digámosle al Señor, este año yo me quiero apasionar pero por ti, me quiero apasionar por tu obra, yo quiero involucrarme, saber en qué soy útil en la casa del Señor, saber qué puedo hacer, involucrarse, métase a las clases, si no ha pasado las clases, yo creo que aquí todos las han pasado. Pero es necesario que todos los comencemos y demos los pasos que tiene, ¿verdad? La iglesia del Señor en este lugar. ¿Para qué? Para que seamos útiles en la obra del Señor. Y si hay cositas que están ahí que los están impidiendo el acercarlos al Señor, en florecer, en fluir en la casa del Señor, pues entonces comenzamos a dar frutos dignos de arrepentimiento para que el Señor comience a llenar nuestras vidas. Así como lo hizo con Pedro, yo quiero que Dios lo haga conmigo. Así como Jesús ministró la vida de sus discípulos, así yo quiero que Dios obre en la vida de su pueblo. Así que adelante siempre, hermanos, no dejando, ¿verdad?, puertas abiertas al enemigo, aunque el enemigo venga y nos zarandee como a trigo, manténgase firme, que la fe del Señor no falte en su corazón, y así pues ámele al Señor con toda su fuerza. La palabra dice que el Señor, y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo. Cuando se habla de la fuerza, está hablando de las fuerzas físicas también, no solo espirituales, las fuerzas físicas, con todo. Y cantamos que si nos faltan las manos, le adoramos con los pies o con la boca, pero a veces ni con la boca ni con nada, no sale. Entonces, si el Señor está pidiendo que le amemos con toda vuestra fuerza, yo le digo al Señor cuando no quiero adorar, porque cuando mi cuerpo no quiere, porque yo sí quiero, dentro de mí quiero, pero hay algo que a veces las tantas cosas o mi cansancio físico no me quieren permitir, no quieren, pero yo le obligo a mi carne y le exijo: alma mía, acuérdate que tienes que alabarle. Alma mía, acuérdate que si no tú fueras por Cristo, no estuvieras aquí, ya estuvieras ya perdida. Y exijo a mi carne que quiera o no tiene que adorarle. ¿Por qué? Porque aunque mis manos me sientan pesadas, cansadas, pero yo decido, si las levanto, mis manos están levantadas en señal de victoria, diciéndole al Señor: Señor, mis manos están levantadas porque mi dependencia viene de arriba. De ti depende. No depende mi fuerza de mí, de Él. Pero eso sí, adoremos al Señor con toda nuestra fuerza, con toda vuestra alma, con todo vuestro ser, en espíritu y en verdad. Cantamos: verdad, libre soy, al Señor ya me libertó de las cadenas. Y yo comprendo pues que hay hermanos que todos le adoramos de diferentes formas. Yo no quiero que se sienta mal el que no hace lo que yo hago. Si yo lo hago de la forma mía, esa es mi forma, y no me critique. Y si usted lo hace a su forma, hágalo a su forma y yo no lo voy a criticar. Pero a veces no es porque sea nuestra forma, sino que a veces es pereza. Reconozcamos las artimañas del enemigo. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad con todo nuestro ser. Señor, yo vine a adorarte, Señor, yo vine a adorarte. Y usted se pone así aquí en la alabanza: Señor, yo vine a adorarte. Mi mente está pensando otra cosa, pero yo vine a adorarte, yo vine a adorarte. Cierra tus ojos. Y porque a veces estamos nada más solo expectando todo lo que pasa en el pueblo. En vez de cerrar nuestros ojos y concentrarnos en la adoración, estamos pendientes de todo lo que los demás hacen,
Si abre sus ojos, ábralos para ir a ministrar a un hermano que necesita que lo ministre. Si abre sus ojos, ábralos porque tal vez un niño o cualquier cosa, algo pasa. Pero no abra los ojos de gusto. Si vino, adore al Señor en espíritu y en verdad. Alabe al Señor con toda su fuerza. Y dígale al Señor, Señor, hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Te amo, te amo. Y comience con esa adoración y verá lo que el Señor va a hacer en su vida. Bendito el Señor. Que el Señor le bendiga. Póngase de pie. Y así que, hermanos, adelante en la obra del Señor sin desmayar y viendo a Cristo y no viendo a nuestro alrededor. Que el Señor le bendiga.